Bueno, Niruta, al fin llegó el momento y bueno, estamos acá con una realidad, con ese laberinto ancestral ya trazado en el cultivo de maíz, acá en el centro de, del Uruguay. El Uruguay es un país muy chiquito que tiene 19 departamentos. Nosotros, nosotros estamos en el departamento del centro, en el centro. Entonces también eso tiene un significado en este dibujo, aunque calculo que ni tú ni yo lo sabíamos, pero son mensajes que te llegan después. Y bueno, estamos con todo preparado para poder hacer un lanzamiento de este sendero de vida que, como tú me decías, y ahora te voy a preguntar por qué sendero de vida y por qué no laberinto. Muy bien, pues es una gran pregunta porque sendero de vida, llegué a la conclusión de que es un sendero de vida, todos estos laberintos llamados laberintos ancestrales, laberintos sagrados, porque es un sendero, es un camino que genera vida. Por eso, simplemente, es simple. Y normalmente cuando se nombra laberinto, se suele nombrar lo que entiende la gente por laberinto es algo donde te pierdes. Pero estos laberintos, cuando se explican o se comparten, se suele decir que son laberintos para encontrarse, porque justamente solo tienen un camino que te llevan al centro. Y ahí, pues, puedes ramificar a todas las cualidades que tienen, que es para equilibrar hemisferios, es para armonizar pues, todo el sistema energético de glándulas, incluso el déficit de atención. Todo eso ayuda el caminar estos senderos de vida o laberintos ancestrales. Bien, bien, porque la gente me pregunta, ¿cómo vas a hacer un sendero? Qué aburrido. Tendría que ser un laberinto que entonces te perdés y todo eso, y bueno, entonces por No, eso pero es válida. igualmente, aunque sea uno de estos laberintos o senderos de vida, la gente se pierde. Hay gente que de repente lo camina, el laberinto o sendero de vida más simple, lo camina y creen que han llegado al centro y no han llegado al centro. Porque estos senderos sirven también como una metáfora de cómo caminas en la vida y dónde estás ubicado o ubicada. Y claro, te sirven como diagnóstico de decir, vale, yo creía que estaba centrado y resulta que no. Entonces ahí la persona se sana cuando lo ve y se da cuenta de que no estaba en el centro de su propia vida y lo ve gracias al laberinto o sendero de vida. Bien, bárbaro. Bueno, te contaba que nosotros estábamos en el centro del país, en un departamento de los más chiquitos del país, Uh -huh. y estamos a 180 kilómetros de Montevideo, la capital, que está sobre el Río de la Plata, y que es a donde todo el mundo llega o conoce, o Punta del Este, a 180 kilómetros de Punta del Este también. Y eh, bueno, la pregunta que yo quería hacerte, que algunas personas cuando estuvimos trazándolo me preguntaban ah, por qué estas imágenes, qué quiere decir. Te- lo que más llamaba la atención era el símbolo, pero bueno, dame tu punto de vista sobre las distintas imágenes que hacen a este laberinto ancestral. Muy bien. Igual, todo nace desde la simpleza. Solo con verlo tú puedes ver. Quien conozca el Reiki va a saber que simplemente es una imposición de manos a la tierra y a la humanidad, porque puedes meterte dentro del flujo de energía de las manos cuando proyectan energía y proyectan una energía de sanación que emana del corazón y conecta hacia el corazón. Y el símbolo es como una conexión con lo cósmico, entonces, o con la madre cósmica, con toda esa información de conexión. Entonces, una unión entre lo cósmico y
como tú bien me decías antes, cómo se ancla al corazón y desde ahí, con la información actualizada dentro de cada uno y cada una, se emana y se distribuye. Ahora tú nos hablas un poquito mejor de esto, pero el símbolo de arriba representa básicamente el cuidado de la familia. Y la familia en este caso es toda la humanidad. Así que lo que estamos proyectando a través de este sendero es un cariño a la tierra y al mundo entero. Bien. La gente no sabe, pero nuestro contacto, nuestro primer contacto fue muy raro. Y bueno, aquellos que quizás siguen caminos similares a los que seguimos nosotros, saben y están convencidos que las energías que hoy caminamos por la Tierra somos energías que nos vamos a interconectar y encontrar en ella sí o sí. Y bueno, por eso hace como unos 7 meses más o menos, ha de ser, no me acuerdo bien, nosotros nos encontramos con Niruta. Él vive en Islas Canarias, yo en Uruguay, y bueno, a través de nada, yo encontré algo ahí en las redes y eso, y digo, mirá, qué interesante, lo voy a llamar. Y así surge nuestra relación. Y nos pusimos a conversar y le conté un proyecto más grande que yo tengo acá en este lugar, y le digo, pero tengo que comenzar por esto, pero no sé qué dibujo hacer para que esto sea lo que transmita lo que quiero transmitir. Y ahí Niruta me dice, bueno, si querés yo te lo dibujo a mano, y bueno, y después te lo paso en un formato. Y en realidad, ese dibujo, me mandó un primer dibujo que, si bien estaba bueno, no me cerraba un poco, ¿no? Y después me manda el dibujo, que después ustedes van a ver, donde están esos símbolos, está una mano derecha y una mano izquierda, apoyada sobre la tierra, con un corazón debajo y un símbolo arriba. Y a mí me encantó. De primera fue algo que dije, este es el dibujo que tengo que plasmar acá. Bueno, después viene todo el proceso de cómo hacerlo, que fue muy largo, difícil, casi imposible. Se veía imposible porque a través de mi hijo Santiago, que es el más entendido en todo lo que es la parte informática y el que manejó toda esa parte, me decía, no, papá, eso no se puede hacer. Eso es imposible, no podemos doblar, eso hay que hacerlo con un GPS, doblando, y acá no doblamos, esto no se puede hacer. Y así Increíble. se fue durante un tiempo, durante días y días y días, se fue madurando sola la idea, hasta que al final lo logramos plasmar. Y a mí, cuando lo vi por primera vez ese dibujo, me dio la sensación como de, de un cuerpo, una persona que tenía una cabeza, un cuerpo, y bueno, y había algo que era ese corazón que estaba ahí, que era el resto del cuerpo. Y bueno, estuve preguntando a mis maestros y eso, y consultando un poco, porque no entendía por qué era ese dibujo, y en realidad la información que me llega era esa. El símbolo que tú ves como cabeza es la energía cósmica universal, aquella energía que reconecta a cada uno de los seres que hoy habitan en el planeta Tierra. Y a través de sus dos manos, con el significado individual que tiene cada una de ellas, lo plasman en la madre tierra, para que conjuntamente con la energía de la tierra saquen toda esa información y transformen esa información al caminar este sendero de vida. Por eso es un sendero de vida, porque es la conexión entre todo lo que he vivido, incluso
en otras vidas y toda la conexión que requiere el ser humano estando en este planeta a través de ese sendero que se recorre en la madre tierra, después crea un anclaje en el corazón y ese anclaje que crea en el corazón es la distribución de toda esa energía de cada uno de los individuos, de las personas que transiten este sendero, se genera esa energía universal, esa energía que si bien es individual, pero está en un todo, porque todos somos individuos en un todo y todos somos lo mismo, ¿ah? Esa energía se lanza como energía de sanación a la Tierra y a todo lo que es la humanidad, porque vivimos en momentos muy especiales en Ujú. estos tiempos de sanación. Así lo sentí yo. Pero cuando empezamos a hablar con Niruta y me dijo, y bueno, en definitiva después resumiendo y achicando y eso, llegamos a lo mismo. Sí, a la simplicidad. Voy a añadir que el diseño del sendero de vida no es solo un dibujo, sino que realmente contactamos por asesoramiento, ya que tú viste un vídeo que yo tengo publicado, podéis ver en YouTube, que hablo sobre los laberintos ancestrales, los senderos de vida, explicando toda la parte científica y cómo hay una red, una comunidad entera que trabaja con esto. Y, y decir que realmente tú cuando caminas el sendero es el motor de arranque para que esa biotecnología, porque es una biotecnología, Ujú. se arranque, se active. Tú la arrancas con eso, con la inercia del movimiento. Y es un atractor de lluvia, es un atractor de aguas subterráneas, es un equilibrador, un armonizador. Es decir, tú al mismo tiempo que lo caminas, sanas tu cuerpo, sanas la tierra y permites que se sanen los ciclos para que se completen, sobre todo los ciclos del agua, que eso es lo que está sucediendo en algunas partes, que en algunas partes no llueve, en otras llueve muy fuerte, y eso es porque los ciclos están desequilibrados. Entonces, este sendero, ir a caminarlo es un servicio total a uno mismo, a una misma y a la tierra, al mundo entero. Eso es el punto de unión que hemos de tener claro y ese es el punto de simplicidad al que llegamos continuamente. Bien. Otra cosa que la gente se va a preguntar y cuando lo vea desde arriba no se va a dar cuenta que es un sendero de vida, un laberinto ancestral en un cultivo de maíz. Y la gente dirá, ¿y por qué en un cultivo de maíz? Ajá. ¿Qué me Sí, decís tú? porque mucha gente lo ve ahora mismo desde arriba y claro, dicen, bueno, aquí lo han hecho en un césped, porque han hecho, no, no, no es césped, es maíz. Y el maíz, yo siento que también, como habías dicho antes, tú tienes un proyecto más grande para hacer allí, pero primero había que hacer este. ¿Por qué? Como un activador. Y realmente el maíz, hasta donde yo sé, es un amplificador, que amplifica muy fuerte con el mínimo esfuerzo. Y ahí lo puedes ver con la planta, es la abundancia, ¿no? Que siembras un grano de maíz y te salen un montón de granos. Entonces ahí, esa es la información que yo tengo acerca del arquetipo de información del maíz y tiene todo ese sentido y es para amplificar toda esta información de la que ya hemos hablado y para dar los siguientes pasos. Bien, ahora te cuento mi lado del maíz, porque en Sí, por realidad favor. por la fecha que estábamos acá en Uruguay, lo único que había posibilidades de plantar era o soja o maíz. O también se podía plantar girasol o sorgo. Eran los cultivos de verano para esta fecha, para esta región del mundo que se podían plantar. Y obviamente que soja yo no quería plantar y bueno, girasol era muy difícil por su ciclo, y bueno, maíz, salió maíz. Y después dije, ¿por qué maíz? ¿Por qué el universo me manda el maíz? Y que es un cultivo acá considerado muy caro para plantar,
que tiene un costo muy alto. Y bueno, acá estaba pronosticada una gran seca para todo el verano. Y nosotros ya vivimos hace unos años una seca tremenda donde nos pegó en las agriculturas acá en Uruguay, pegó un golpe muy fuerte. Y bueno, y yo no lo podía plantar porque no había máquinas, las máquinas no llegaban y eso, y bueno, lo terminamos plantando creo que fue el 23 de diciembre, una cosa así, un día antes de Navidad. Y bueno, la tierra tenía algo de humedad, pero después que lo plantamos, no llovió por un mes. Pero no llovió por un mes y vos mirabas todos los cultivos que estaban plantados y estaban quietos, no había nada. Y este nacía y crecía y estaba a una altura de 40 centímetros sin lloverle. Y Wow. yo decía, bueno, se le va a acabar el agua a la tierra, no, no. Y bueno, en el momento justo, no había pronóstico de lluvia, porque, o sea, el pronóstico de lluvia eran 10 milímetros. Acá, en el maíz, cayeron 55 milímetros. Y en la ciudad, en la capital de Flores, que es la capital que se llama Trinidad, cayeron 10 milímetros. Wow. Entonces, lo que tú acabas de decir se empezó a reflejar en este cultivo. Y en realidad, después volvieron a llover al día siguiente 85 milímetros, que fue un agua muy fuerte, pero bueno, ahí me quedé tranquilo porque el cultivo ya estaba salvado. ¿Ah? Y bueno, por otro lado, el maíz es un elemento de vida. El maíz la palabra maíz surge de los indios que lo consideraban como vida, como elemento de vida. Eh, y los indios decían, los mayas incluso, que fueron transmitiendo la cultura del maíz de generación en generación, porque ellos entendían que el agua y el alimento que era proporcionado por el maíz eran la única fuente de vida, que si el día de mañana se terminaba el agua y el maíz, o sea, se terminaba el cultivo del maíz y el agua, se terminaba la vida. Wow. Y eso es muy fuerte. Ujú. Y así fueron transmitiéndolo de generación en generación. O sea que cada indio o cada indígena que nacía llevaba esa cultura dentro del cultivo del maíz. Por eso también cierra con todo esto, sin pensarlo, ¿no? O sea, no es algo que yo lo pensé, es algo que después me llegó la información, el por qué tenía que ser un cultivo de maíz. Y bueno, y la prueba está que está muy lindo, está increíble lo que ha crecido, y bueno, estamos esperando para poder caminarlo. Sí, esto es increíble lo que dices porque siendo así estamos honrando a nuestros ancestros y también todo esto tiene una ciencia antigua de nuestros ancestros. Ellos usaban los senderos de vida para desde el centro conectar con sus ancestros, como si fuera un teléfono, como una antena que amplificaba esa conexión para comunicarse. Así que maravilloso, encaja todo perfectamente. Y lo que has dicho antes de que crecía aunque no lloviera, eso es porque el agua estaba siendo atraída desde otro lugar. Sí. Podemos directamente, ya que hemos estado hablando del maíz, eso significa que el sendero es temporal, es decir, no va a durar siempre. Ujú. Entonces Sí. hay un periodo de tiempo en el que este sendero de vida va a estar funcionando y activo. ¿Hasta cuándo? Bueno, la idea es que comience ahora a fines de febrero, es la idea, y venimos a contrarreloj, pero vamos a llegar a fines de febrero hasta casi fines de agosto, o mediados fines de agosto, lo que dé, porque el sendero se va a caminar ahora en su etapa de verde, ¿tá? De Ujú. crecimiento, pero después, como toda planta,
o como todo ser, ¿tá? Tiene su proceso de maduración y también va a llegar a su final. Yo creo que ya en agosto, julio, agosto, se va a caminar seco, ya en un proceso muy maduro, Ujú. pero bueno, vamos a tratar de poderlo caminar lo más que se pueda antes de cosecharlo. Genial. En este sentido, ¿cómo puede llegar la gente allí? ¿Puede ir en grupo? ¿Tiene que reservar? ¿Cómo funciona esto? Bueno, las personas pueden venir en grupo, en forma individual, eh, se pueden crear eh, grupos de personas afines a algo y que de alguna forma, porque también hay algo que es muy importante, el sendero les va a entregar algo a cada uno de los que llegue, pero seguramente algunas personas sientan la necesidad de entregar algo. Ujú. Y bueno, quienes sientan la necesidad de entregar algo tendrán que, bueno, en el momento que se hace la entrevista o que se comunican para venir el grupo o quienes sean, pueden decir que tienen esa necesidad de entregar algo, cosas que se puedan depositar en los centros, en los diferentes centros este, que van a existir en el sendero, se podrán entregar allí. Cuando digo entregar algo, la gente que, la gente que transita estos caminos van a saber que es, de repente van a sentir la necesidad de aportar algo cósmico, algo que les llega. ¿Ah? Ujú. Y bueno, eh, ahí todo será recibido, porque en realidad el sendero va a ser para entregar y para recibir. ¿Ah? Total. Sí, es Acá se va a un... llegar, por otro lado, se va a Ujú. llegar, se llega muy fácil, nosotros estamos sobre ruta 3 la ruta 3 Uruguay, es una ruta que es una ruta principal que une del sur al norte del país. Eh, Estamos en el kilómetro 184-400 de esa ruta 3 y bueno, ahí se va a entrar. Vamos a ver cómo arreglamos todo lo que es la parte de la entrada y ahí se hacen 700 metros hasta el sendero. Y bueno, la gente se está manejando por las personas que están trabajando en esa área, se está manejando cómo recepcionar los pedidos de venir, si puede, obviamente, va a haber un número de teléfono que se informará Ujú. donde estará toda la información para llegar. ¿Ah? No Perfecto, sé si sí. con eso Sí, eso te iba a está preguntar, por si había un número de teléfono, un número de contacto, porque claro, el sendero es bastante grande, es enorme, entonces caminarlo requiere un tiempo o hacer allí todo un proceso requiere un tiempo y eso para que no se solapen pues los grupos, las personas que vayan, incluso toda esta biotecnología es un atractor y al ser también un irradiador de vida va a generar mucha inspiración y la gente va a ser llamada a hacer allí. Allí las propuestas que les toque el corazón va a decir, wow, esto estaba esperándolo a que llegara, voy para allá. Va a haber gente de todo el mundo que sabe que tiene que ir allí. Entonces, bien. para Bueno, acá además organizarlo bien. además del espacio del sendero, hay un área un poco más grande, agreste, con árboles y bueno, un lugar para que la gente pueda estar y esas cosas que tú decís se puedan manifestar, porque yo me imagino que si hay alguien que quiere aportar, la va a aportar hacia el resto de las personas y bueno, habrá que armar. Lo que haya que armar, estamos dispuestos a armar y a recibir, porque la idea de esto es brindar y recibir. Eso es un poco la idea. A través del sendero, a través del laberinto ancestral, es entregar
lo que el laberinto quiere entregar, lo que el sendero quiere entregar, y nosotros poder recibir acá en este lugar lo que haya para recibir. Genial, maravilloso. Bueno, se me quedó como al inicio algo que a mí me sorprendió mucho y es que yo no sabía que se podían conectar los tractores a GPS y eso para mí fue increíble, decir, wow, ¿cómo van a hacer esto? Y cuando lo vi, fue increíble decir, wow, esto existe, no lo sabía. Entonces ya desde el inicio, esto mueve realmente, mueve y sorprende, te trae sorpresas, vas a descubrir cosas nuevas, cosas que no sabías, vas a recibir información solo por hacer contacto con este proyecto. Tal cual. Sí, no ¿Cómo era fue el fácil. proceso? El proceso, ¿cómo fue? El, Explícame un el poco esa proceso experiencia, un poco así rápido. simplificada, a ver. Bueno, el proceso fue cuando aparece el diseño, que a mí me encantó, se lo planteo a mi hijo Santiago y Santiago me dice, sí, sí, pero esto no lo podemos hacer. Digo, pero ¿cómo no lo podemos? No, esto es imposible porque vos fíjate que acá hay un dedo donde vos tenés que doblar prácticamente en 180 grados para atrás. No podés, no podés, porque esto hay que agarrar el dibujo, pasarlo a un formato, ese formato se mete en la computadora que va al tractor, y el tractor tiene que ir dibujando eso, y obviamente acá es un país que hace mucha agricultura, entonces los tractores que habían para eso eran tractores de 180 caballos, 200 caballos, una cosa Ujú. imponente, con un radio de giro Wow. nada parecido a lo que nosotros buscábamos. Entonces conseguimos un tractor de un agricultor grande, hicimos la experiencia y qué diablo, era imposible. Cuando doblamos para doblar un dedo, terminábamos en la otra punta de la mano, entonces era imposible. Y, y bueno, y ahí lo dejé y quedó ahí, y devolvimos el tractor y yo digo, pero tiene que haber alguna otra forma de hacerlo, que sí, que no, que esto, que lo otro, y buscamos por todos lados, porque buscamos, hablamos con las empresas que traían los GPS, con todo bárbaro, todo muy lindo, pero nadie nos daba solución. Y un día ya mi hijo Santiago viajaba a Finlandia un día domingo, o un día sábado, viajaba a Finlandia y el día jueves, ya desahuciado, yo le digo, bueno, cuando vengas vemos cómo lo trazamos. Y se iba por 20 días, llega ahora mañana, y y entonces digo, vemos cómo lo trazamos, cuando vuelvas vemos, ya está, ya esto se fue. Y entonces ahí llama a una persona que era una persona que estaba haciendo un gran lago, un rebalse de agua, haciendo una contención de un rebalse de agua, de una corriente de agua, y y le dice, decime, dice, che, y decime una cosa, y con un agrimensor no lo podrás hacer. Y bueno, y ahí se me prendió la lamparita y empecé a buscar dentro de los agrimensores que había acá en esta ciudad que es chiquita y habían tres. Entonces llamé a uno y no me contestó, llamé al otro y el otro me dijo, sí, vos ir hasta tú. Y ahí me fui hasta el estudio de él a las 11:30 de la mañana y le digo, mirá, Marcelo, tengo que hacer esto, ¿vos me lo podrás hacer? Y miró el dibujo y dice, y bueno, sí, y poderse se puede, lo hacemos, está bueno. Y cuando, esto hay una cosa, lo tengo que hacer o esta tarde o mañana de mañana más tardar. Dice, bueno, déjame ver a ver cómo puedo lograr la gente. Y ahí llamó a los que trabajaban en la parte operativa y les dijo, no, mirá, me llamó Tato para hacer un dibujo que hay que trazar, que no sé cuánto, pero una cosa que llevará 2 horas o 3 horas. Entonces, me dice, bueno, está todo pronto, mañana a las 6 de la mañana estamos ahí. Entonces estábamos todos esperando a las 6 de la mañana, llegaron acá, empezamos a meter esto, el aparatito era muy chiquitito, metieron el dibujo, y el que manejaba el GPS ese solamente veía el punto sí, 1 metro cuadrado veía. Entonces veía el Wow. punto, no sabía lo que estaba dibujando, él solamente veía
el punto donde tenía que pararse. Y bueno, te podés imaginar, al principio el propio laberinto generó una distorsión energética importante, que uno, como sabía que esas cosas podían pasar, no dijo nada, pero bueno, el que llevaba el GPS y Santiago, que no, que esto así, que así, que está. Al Claro, final empezamos a trabajar. Cuando empezamos a trabajar, el, este, la única salida que teníamos éramos 6 personas, que él marcaba el punto y la persona se paraba atrás en la posición que él estaba, y así marcaba 6 puntos. Después Santiago con el tractor, con un tractor, con una pastera de 1 metro, con una rotativa de 1 metro, un tractor de cortar los jardines, uh-huh. atrás iba uniendo los puntos. Y así hizo todo el recorrido hasta, terminamos 9:20 de la noche. Comparamos 1 hora, primero hicimos un corte de 15 minutos y después de 45 minutos, y así seguimos. Un día de calor, un sol impresionante, y ahí estábamos marcando puntos y trazando. Pero cuando llegó 9:20 de la noche, todos se fueron, Santi se fue para su viaje, y no sabíamos que habíamos trazado. O sea que eso era una incógnita. Wow. Los 2 días yo consigo Dron. un dron para que lo volara y me dijera que había quedado. Y bueno, y cuando voló el dron y yo vi que el dibujo había quedado tan perfecto, que era increíble de verlo. Era algo que quedó perfecto, perfecto. Y perfecto a como se tenía que trazar, ¿no? Y bueno, eso fue la satisfacción más grande, y dije, bueno, este es el comienzo de algo que venía tan trancado, y así se trazó. Y fue divertido, nos divertimos, tomamos sol en pila, cualquier cantidad de sol, pero así se pudo trazar. Qué bueno, sí. Mientras me lo contabas, veía, ¿no? En todo ese proceso, el sendero de vida va a generar procesos realmente, y lo que generó fue un reto. Y veo Exacto, que el resultado del reto es como para lograrlo tenéis que trabajar en equipo siendo uno solo. exacto, Y eso es al final, ¿no? Lo que hablábamos al principio. exacto. Eso es Maravilloso. eso, que todo termina en el mismo lugar. Ajá. Sí, Así que y sí, aquí voy a aprovechar porque también hubo procesos en el diseño, porque no se podían, yo tuve que hacer varios, por eso, por la logística del tractor, del GPS, y este fue el que quedó realmente, pero al inicio, sin el símbolo, este no tiene aquí el símbolo, pero yo inicié haciendo este también, haciendo aquí un Fibonacci, y luego hubo que cambiar, ¿no? También ver otra posibilidad, y ahí nació también otro diseño que puede servir pues para otro proyecto más adelante o sí, para ese fue otro un tercer lugar. diseño que hiciste. Este fue increíble también. Pero realmente Sí, el llamado a mí también me latía mucho que se hiciera el que este ha hecho, realmente. Este es el que a mí también me latía, como que tenía todo el sentido para hacer allí. Y al final, pues así, ha quedado sí. materializado y realizado porque así tenía que ser, totalmente. Y ahora algo que no te pregunté, o te pregunté, porque como hablamos antes y después, es un poco ¿qué sentiste tú cuando empezaste? Porque yo sé que tú canalizaste y empezaste a bajar esa información y a trazarlo, y después lo fuiste ajustando. ¿Qué sentiste cuando te llegó ese mensaje de que era el verdadero sendero o laberinto ancestral que tenía que estar acá? Lo que me llegó fue una certeza, porque hay muchos tipos de trazar un sendero de vida y que sea coherente a las cualidades que ha de tener un diseño como este para que sea de verdad una biotecnología, no es cualquier cosa. Y también fue un reto, ¿por qué? Porque trazar un sendero de vida que no existe, que es algo que original, es un diseño original,
entender cómo hacer los caminos para que se conecten, para que sepas que han de caminar, los que tienen que tener unos centros. Eso también siento que es como lo que sentisteis allí al empezar, al empezar, que es como, wow, estoy perdido. Sí. Pero al final fue llegando y anclándose y aclarándose la imagen de lo que tenía que ser el diseño. Sí, fueron muchas cosas. El reto y luego la certeza de, Ujú. de, de, de cómo era el diseño realmente. Y muy contento, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y bueno, simplemente ahora hay que caminarlo. El lugar ¿Mm? acá se llama La Crinera, que es algo que cuando nosotros llegamos a este campo, como todo, surge qué nombre le ponemos. Y bueno, te puedes imaginar, nadie se ponía de acuerdo, ninguno. Y un día yo estaba durmiendo y me desperté a las 3 de la mañana y, y me llegó ese nombre, La Crinera. Y cuando me llegó, los chicos estaban en una fiesta y yo dije, para no olvidarme, les voy a mandar un mensaje para que sepan que este lugar se llama La Crinera, o sea que fue el nombre que me llegó. Bueno, a algunos les gusta y a otros no. Pero en realidad después empecé a analizar por qué La Crinera, y La Crinera es el origen. El origen, por ejemplo, la crinera es la crin de un caballo, pero Ajá, la crinera es la crin original de un caballo. Es entiendo. en realidad es lo bruto, lo que, como nació el caballo, esa es la crinera, porque después el caballo se tusa, se le deja la crin larga, pero la crinera es el origen. Entonces, es como volver al origen, que no está alejado de lo que hace este sendero, porque en realidad nosotros vamos a volver al origen. Sí, eso es una de las cosas que se aprenden cuando profundizas en la información de los senderos, y es que lo primero que se hace al nacer es girar, pero desde la célula primigenia, para formar lo que va a ser el feto, lo primero que tiene que hacer, la energía es ¡pum!, hacer un giro y ir hacia adentro. Y ahí Ajá. ya se transforma y se va generando por fases, ¿no? Pero lo Ujú. primero que hacemos es girar. Girar. Y eso es lo que hay, por eso son todos giros en el sendero de vida. Y en los giros, adelanto, es donde surgen los procesos, en quien los camina. Bien. Si habrá información. Pero bueno, y bueno, y otra cosa que espero que antes que el maíz llegue a su ciclo, puedas venir a visitarnos acá a Uruguay, que lo vamos a dejar al universo porque así lo vamos a hacer, y estarás transitando este lugar y transmitiendo esa energía que por lo menos a mí en forma particular me transmitiste desde el día que te conocí, y bueno, y yo creo que bueno, vas a poder transmitírsela a mucha gente desde acá. Así que seguro que te vamos a esperar. Tenemos muchas ganas, la verdad, mi compañera y yo. No sé si iremos solo nosotros o podemos armar un grupo y vamos con un grupito de gente, de amigos, de familia, Bien. para... Sí, a mí me encantaría caminarlo, la verdad. Estar allí y sentir esa energía, ese potencial y servir también, hacer ese servicio de caminarlo, porque sé lo que representa, sé Ujú. perfectamente lo que representa y significa este diseño. Bien, o sea que acá te vamos a estar esperando y te vamos a estar recibiendo, y bueno, y vamos a tener momentos muy especiales, yo lo creo ahí. Se van a dar cosas importantes. Sí, va a haber muchas sorpresas, Es pero armónica, de pura armónico. vida. Sí, así va a ser. Así que bueno, hasta aquí podemos dejarlo y para la próxima, ver los siguientes pasos. Ha sido todo un placer. Ante todo, muchísimas gracias por hacer esto posible, crear este espacio. El espacio está hecho, el sendero está realizado, ahora lo que toca es caminarlo. Así que ahí invitamos a todo el mundo que resuene.
exacto. El sendero está trazado y caminarlo es la meta, es lo que cada uno sienta hacer y seguramente mucha gente lo va a caminar. De eso estoy seguro. Muchísimas gracias, Niruta, por todos tus aportes. Yo creo que ha sido una energía que se tenía que juntar para lograr esto. Aunque no hay distancias, para, para la energía no existen distancias y eso creo que es muy importante que la gente también sepa. La energía fluye con una velocidad muy grande a través de espacios muy largos. Y eso es lo que se generó acá para poder lograr esto que bueno, que fue un trabajo en conjunto y además otras personas que estuvieron atrás de todo esto, eh, que bueno, ya en su momento también las conocerán. Y bueno, te mando un saludo muy grande a ti y a tu gente. Eh, y bueno, tengo un amigo ahí después te lo voy a pasar, un amigo que está ahí en Islas Canarias, muy amigo mío de acá. Genial, Este, pues muchas gracias y muchas bendiciones. bueno, igualmente para ti. Gracias.